En julio, en una casa a las afueras de un pequeño pueblo estadounidense, la policía encontró los cuerpos de un hombre y un joven tendidos uno junto al otro en una habitación ensangrentada. Había sangre por todas partes, en las sábanas, el suelo, las paredes. Una mujer los observaba, completamente aturdida, con un cuchillo en la mano. Esta es la historia más misteriosa y secreta. La familia Wilkins vivía en una calle tranquila de un típico suburbio estadounidense. Una casa con un césped impecable, arbustos bien podados y 2 coches en el garaje. Nada hacía presagiar la tragedia que se desataría pocos años después de mudarse a la ciudad. Su entorno consideraba a los Wilkins un modelo de estabilidad familiar. El padre, Michael Wilkins, trabajaba como electricista en una fábrica local. Su esposa, Linda, llevaba la contabilidad desde casa, y su hijo, Joshua, asistía al instituto local y ayudaba a su padre con las tareas del hogar. Los vecinos recordaban a los Wilkins como distantes. No hacían fiestas ni asistían a las reuniones vecinales, prefiriendo un estilo de vida solitario. Sin embargo, en apariencia, su relación parecía armoniosa. Michael dedicaba mucha atención a su hijo, enseñándole mecánica, llevándolo a pescar y juntos reparaban coches viejos en el taller. Linda pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ocupándose de las tareas rutinarias, pero cuidaba de la familia, cocinando y manteniendo un hogar acogedor y ordenado. Informes policiales posteriores indicaron que no se registraron discusiones, casos de violencia doméstica, ni visitas a psicólogos en la familia. Los maestros de la escuela describieron a Joshua como un estudiante tranquilo y aplicado, sin problemas de conducta. Michael era considerado un empleado sensato y poco conflictivo. Según sus colegas, rara vez hablaba de su familia, pero a menudo mencionaba a su hijo y su éxito escolar. Sin embargo, algunos relatos de los vecinos contenían curiosidades. Por ejemplo, una mujer recordó haber visto a Michael y Joshua regresar de pescar tarde en la noche y a Linda saludándolos en la puerta con evidente irritación. En otra ocasión, un vecino notó que el niño empezó a salir con menos frecuencia con sus amigos y a pasar más tiempo en el garaje con su padre. Estos detalles no le parecieron sospechosos a nadie hasta los sucesos del verano. Los primeros cambios en la casa pasaron desapercibidos. Linda anotó en su diario que, después del 16º cumpleaños de su hijo, Michael se volvió más retraído y solía pasar las tardes en el garaje con Joshua. Linda captó ocasionalmente las miradas extrañas de su esposo y en una ocasión escuchó una conversación en voz baja entre padre e hijo, pero no le prestó atención. Mientras tanto, Joshua empezó a distanciarse de su madre. Se saltaba las cenas, le iba peor en la escuela, evitaba las conversaciones, se encerraba en su habitación o iba a casa de su padre. La escuela ignoró estos cambios. La adolescencia suele estar marcada por este tipo de comportamiento. A principios de la primavera, Linda notó que varias cosas habían desaparecido de la casa. Un cuaderno, fotografías familiares y varios objetos personales de Michael. Cualquier intento de interrogar a su esposo la irritó, y Michael le restó importancia, achacándolo a su ajetreo y cansancio. Sin embargo, su ansiedad fue en aumento y la casa se volvió cada vez más silenciosa y secreta. Linda empezó a notar conversaciones nocturnas tras la puerta del garaje, risas ahogadas que se apagaban al entrar. Una noche, intentó entrar al garaje, pero la puerta estaba cerrada con llave por dentro. En ese momento, por primera vez, sintió miedo, no de su marido, sino de lo desconocido que se había instalado en su casa. Nadie a su alrededor sospechaba que aquella familia aparentemente normal ya había iniciado un proceso irreversible de destrucción que pronto se saldría de control. Los cambios en la casa de los Wilkins fueron lentos pero inexorables. La primavera de ese año marcó un punto de inflexión. Se desarrolló un vínculo especial entre Michael y Joshua, inicialmente invisible para los demás.
Todo comenzó con conversaciones inocentes. El padre compartía anécdotas de su juventud, hablaba de las dificultades de crecer y le aconsejaba que se alejara de las malas compañías. Estas conversaciones nocturnas se fueron haciendo cada vez más largas y pronto tuvieron lugar a puerta cerrada en el garaje. Según el testimonio, fue durante esta época que Joshua y Michael desarrollaron un secreto que los unía al resto del mundo. Joshua empezó a pasar cada vez más tiempo en el garaje, no solo ayudando con las tareas domésticas, sino también quedándose con su padre, hablando hasta altas horas de la noche. Linda oía ocasionalmente risas ahogadas, a veces silencio, interrumpido por conversaciones ocasionales. Al principio, desestimó estos momentos, creyendo que padre e hijo simplemente estaban estrechando lazos. Sin embargo, pronto surgieron patrones de comportamiento imposibles de ignorar. Joshua empezó a evitar a su madre, reaccionando con dureza a sus intentos de entrar al garaje o preguntar qué estaban haciendo él y su padre. En la casa aparecieron objetos no relacionados con reformas ni actividades técnicas: una botella de vino, mantas y libros desconocidos. Una de las entradas del diario de Linda indicaba que encontró una revista para adultos en posesión de su hijo, y cuando intentó hablar con su marido, se encontró con su fría indiferencia. La correspondencia escolar de Joshua incluía frases sobre un secreto que nadie sabrá, y la persona más cercana con la que podía ser él mismo. Estas notas llegaron a conocimiento de los investigadores solo después de la tragedia, cuando la policía le confiscó el teléfono. Pero incluso entonces, Linda percibió algo extraño en la casa, una sombra escurridiza que perturbaba la atmósfera familiar. Los vecinos recordaban haber visto con frecuencia a Michael y Joshua irse juntos los fines de semana, dejando a Linda sola. A veces, los viajes se prolongaban hasta la madrugada y el chico regresaba a casa cansado, con la mirada perdida. La propia Linda admitió que intentaba no asumir lo peor, atribuyéndolo a la adolescencia y la alienación masculina. Poco a poco, la distancia habitual entre padre e hijo desapareció. Joshua llamó a Michael su mejor amigo, y en una ocasión, la persona que siempre comprende. Los psicólogos que trabajaron con el material del caso observaron una cercanía emocional anormal entre ellos, que trascendía los límites de una relación familiar normal. Joshua perdió interés en sus compañeros, dejó de escribirse con sus amigos y dejó de participar en las actividades escolares. En varias ocasiones, Linda captó las miradas severas de su hijo, y en una ocasión sorprendió accidentalmente a Michael saliendo de la habitación de Joshua por la noche. Describió este episodio en su diario como una sensación de frialdad y alienación, como si un tercero se hubiera instalado en la casa. Intentó hablar con su esposo, pero él se retractó, acusando a Linda de ser desconfiada y suspicaz. Un aire de misterio se cernía sobre la casa de los Wilkins. Conversaciones nocturnas, viajes compartidos, regalos extraños y el completo distanciamiento de su madre se convirtieron en parte de sus vidas. Un día, cuando Linda intentó entrar en la habitación de su hijo, la puerta estaba cerrada. Oyó voces apagadas y pasos que se alejaban rápidamente. Michael explicó más tarde que simplemente estaban hablando de asuntos importantes, pero la tensión aumentaba con cada día que pasaba. Los registros policiales indican que fue durante este periodo que se desarrolló una especial cercanía entre padre e hijo, la cual ocultaron cuidadosamente. Solo después de la tragedia se hizo evidente el alcance de su relación. Para entonces, Linda ya presentía una amenaza proveniente del interior de la familia, pero no podía comprender su naturaleza. El ambiente en casa se volvió tenso. Linda se quedaba cada vez más sola por las noches, mientras padre e hijo desaparecían en el garaje o se iban al pueblo sin dar explicaciones. La vida familiar dejó de existir, dando paso a un doble secreto que gradualmente condujo a todos los involucrados al inevitable desastre. A principios del verano,
La tensión en casa llegó a su punto álgido. Linda casi nunca veía a su marido y a su hijo juntos en la mesa. Sus apariciones juntos se volvieron opresivamente frecuentes, mientras que la presencia de Linda pasaba casi desapercibida. Se sentía como una extraña en su propia casa, apartada de su vida normal. Por las noches, Michael y Joshua pasaban cada vez más tiempo a puerta cerrada, dejando a Linda sola, oyendo voces apenas audibles, fragmentos de palabras, risas ocasionales o un silencio que resultaba inquietante. En junio, la situación empeoró. Una noche, Linda se despertó con unos pasos tenues. Se acercó a la puerta de su hijo. Michael y Joshua estaban allí, ambos en ropa interior, hablando en voz baja. Linda retrocedió, sin atreverse a preguntar qué estaba pasando, pero a la mañana siguiente la invadió una sensación de horror y asco. Intentó convencerse de que todo había sido un accidente, pero el miedo reemplazó poco a poco su calma habitual. Surgieron nuevos detalles que indicaban que algo prohibido estaba sucediendo entre padre e hijo. Linda vio regalos para adultos en la habitación de su hijo, colonia cara, joyas y notas de amor escritas a mano por Michael. En uno de los cajones encontró fotografías de Joshua y Michael abrazándose demasiado fuerte para ser fotos familiares típicas. Estos descubrimientos impactaron a Linda, pero dudó en hablar con nadie de inmediato, por temor al ridículo o a malentendidos. Su conflicto interno se agravó. Empezó a llorar con más frecuencia y empezó un diario aparte, donde anotaba todo lo que veía y sentía. Sus anotaciones revelaron que Linda buscaba desesperadamente confirmar sus sospechas, pero no se atrevía a hablar con franqueza. Un día, oyó gemidos y voces indistintas a través de la delgada pared de la habitación, pero al acercarse, solo encontró silencio y la mirada de Joshua, llena de miedo y ansiedad. Pronto, Linda empezó a espiar a su marido y a su hijo. Grababa sus paseos juntos, escuchaba a escondidas sus conversaciones telefónicas y revisaba los mensajes en la tableta de Joshua. Su correspondencia incluía frases que no podían interpretarse como un consejo paternal típico. No te entregaré a nadie, eres mi todo. Prométeme que siempre estarás conmigo. Linda también encontró un álbum de fotos oculto en la computadora con fotos personales de su hijo y su padre en casa, demasiado íntimas y explícitas para el archivo familiar. Un día, a principios de julio, Linda regresó a casa antes de lo habitual. Oyó ruidos provenientes del dormitorio de su esposo. Al acercarse, vio la puerta entreabierta y se quedó paralizada. Michael y Joshua estaban sentados en la cama, acurrucados, ajenos a todo lo que los rodeaba. Sus manos estaban entrelazadas, sus movimientos lentos e íntimos. Linda se quedó en el pasillo, sin dar crédito a sus ojos. Algo en su interior se quebró, y en ese instante, todo el dolor y la ira reprimidos estallaron. Según los documentos de la investigación, los acontecimientos posteriores se desarrollaron rápidamente. Linda entró en la habitación gritando, acusando a su esposo e hijo de traición y vileza. Exigió una explicación, pero los hombres permanecieron en silencio, con la mirada baja. En ese momento, Linda agarró un cuchillo que estaba en la mesita de noche, con un gesto brusco e inconsciente. Un examen forense posterior documentó múltiples puñaladas en los cuerpos de Michael y Joshua. Los gritos resonaron por toda la casa. Los vecinos declararon más tarde que oyeron el ruido, pero lo descartaron como una pelea familiar. Todo ocurrió en cuestión de minutos. En un ataque de desesperación, Linda golpeó primero a su esposo y luego a su hijo. Ambos murieron en el lugar. Cuando llegó la policía, la mujer estaba en shock, incapaz de explicar sus acciones, y permaneció en silencio durante un largo rato durante el interrogatorio. La casa de los Wilkins se convirtió en la escena de un crimen y se incluyeron fotografías del lugar en los informes policiales. La sangre cubría la ropa de cama, el suelo y las paredes. La evidencia de una lucha y un caos era visible en cada rincón de la habitación.
Los expertos observaron posteriormente que el estado psicológico de Linda había sido llevado a un estrés extremo y que sus acciones eran el resultado de una presión prolongada y un secreto devastador. Ese día terminó la historia de una familia que durante mucho tiempo pareció normal, pero que fue destruida por contradicciones internas y una terrible y oculta conexión entre padre e hijo. En la mañana del 15 de julio, una vecina de la familia Wilkins recibió una llamada de socorro al 911. La mujer reportó gritos y un silencio inusual en la casa de enfrente. Una patrulla policial acudió al lugar. Al entrar en la casa, los agentes descubrieron una escena horrorosa. Dos cuerpos, Michael y Joshua, yacían uno al lado del otro en posturas antinaturales, cubiertos de sangre, en una habitación del segundo piso. Linda estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con la mirada perdida y las manos ensangrentadas. La habitación se llenó de una atmósfera pesada y sofocante, impregnada de olor a sangre y horror. Las acciones iniciales de la policía fueron las habituales en estos casos: acordonar la zona, asegurar todas las pruebas y llamar a peritos forenses y a un médico forense. Los agentes interrogaron a Linda en el acto, pero ella se encontraba en estado de shock profundo, dando respuestas monosilábicas y, en ocasiones, permaneciendo en completo silencio. Su estado se describió en los informes como activación reactiva aguda con signos de disociación. Durante el registro se descubrieron varias pruebas importantes: un cuchillo de cocina ensangrentado sobre la mesita de noche, un teléfono celular con correspondencia inconclusa entre Michael y Joshua cerca, y fotografías impresas que posteriormente desempeñarían un papel crucial en el juicio. El cuerpo de Michael presentaba 8 puñaladas, mientras que el de Joshua tenía 6. Prácticamente no había señales de forcejeo, lo que indicaba lo repentino del ataque y la incapacidad de defenderse. Los peritos tomaron huellas dactilares y las recogieron de objetos y puertas. Se incautaron los diarios personales de Linda, así como la computadora portátil y la tableta de Joshua, donde rápidamente encontraron correspondencia que confirmaba la estrecha relación entre padre e hijo. Estos materiales sirvieron de base para posteriores acusaciones y causaron revuelo entre los investigadores. Los psicólogos realizaron un análisis detallado de las motivaciones y la dinámica familiar de Linda. El examen reveló que había sufrido una crisis emocional y experimentaba profundos sentimientos de traición y humillación. La investigación avanzó rápidamente. En 2 días, Linda prestó su primer testimonio coherente. Detalló todo lo que había observado durante los últimos meses, describiendo sus sospechas, su conflicto interno y el momento en que vio a su esposo e hijo juntos. El testimonio de Linda fue corroborado por numerosas pruebas físicas, fotografías, mensajes y anotaciones en su diario. Las transcripciones detallan cómo la madre intentó desesperadamente salvar a su familia mientras luchaba simultáneamente con su propio miedo y asco. Vecinos y conocidos de los Wilkins fueron entrevistados durante una semana. Todos describieron a la familia como cerrada, pero feliz. Padre e hijo parecían demasiado unidos, pero nadie sospechaba la verdadera razón de su cercanía. Un vecino mencionó que Linda parecía cansada y ansiosa varios meses antes de la tragedia, pero no había compartido sus sentimientos. Durante el juicio, se prestó especial atención al estado mental de Linda. Los peritos argumentaron que no padecía una enfermedad mental en el sentido médico, pero que la exposición prolongada a presión psicológica podría haberle provocado un arrebato emocional. El fiscal se basó en las pruebas recabadas, enfatizando la premeditación. Linda se había armado deliberadamente con un cuchillo y se había dañado órganos vitales. La defensa insistió en el grave estado psicológico de la acusada, su falta de antecedentes penales y que el asesinato fue resultado de un trauma emocional prolongado y un conflicto familiar
que alcanzó su punto álgido en el momento del crimen. En el juicio se escucharon las opiniones de psiquiatras, peritos forenses, representantes de organismos de protección infantil y docentes. El juicio duró varios meses. Los medios locales siguieron el caso, publicando a diario. Los reporteros se centraron en los impactantes detalles de la vida personal de la familia, publicando extractos de los diarios de Linda y fragmentos de correspondencia entre Michael y Joshua. El público estaba dividido. Algunos exigían el castigo más severo para Linda, mientras que otros consideraban sus acciones el resultado de circunstancias psicológicas difíciles. Finalmente, el tribunal declaró a Linda culpable de doble asesinato con circunstancias agravantes. La sentencia implicó una larga pena de prisión sin libertad condicional. El fallo del tribunal señaló que la tragedia fue el resultado de un complejo y destructivo conflicto familiar que durante mucho tiempo se había ocultado bajo una apariencia de bienestar. Tras el veredicto, la casa de los Wilkins se puso a la venta. Durante mucho tiempo, nadie quiso comprar una propiedad con una historia tan terrible. Los vecinos recordaron el incidente con consternación, y el nombre de la familia permaneció durante mucho tiempo en los registros policiales y los noticieros locales, como símbolo de los peligros ocultos que pueden acechar incluso en las casas de aspecto más común. Tras el juicio, la historia de la familia Wilkins se convirtió en tema de un acalorado debate no solo entre los residentes de la ciudad, sino también entre el público en general. Los medios analizaron la investigación en detalle, publicando historias sobre la vida de la familia y la tragedia que tuvo consecuencias tan terribles. El debate estalló en redes sociales. Algunos defendieron a Linda, considerando sus acciones un acto de desesperación, mientras que otros la condenaron, considerando el crimen inaceptable. La escuela de Joshua luchó por recuperarse del impacto durante mucho tiempo. Profesores y alumnos hablaron del incidente en reuniones e invitaron a psicólogos a trabajar con los adolescentes. Los vecinos temían hablar de la familia en voz alta, y muchos prefirieron mantener la historia en secreto. La casa de los Wilkins permaneció vacía durante varios meses, convirtiéndose en un símbolo de la tragedia y del peligro de conflictos ocultos para los residentes locales. El caso ha sido conservado en los archivos policiales como uno de los conflictos familiares más extraordinarios y graves que tuvo consecuencias irreparables.